La Biblia para hoy y nuestro tema maravilloso. El tema de hoy es cuando la debilidad es fortaleza. Cuando la debilidad es fortaleza. Así que vamos a descubrir cuando reconocemos nuestra propia debilidad, se abre la puerta grande. Si usted reconoce su debilidad, se abre la puerta grande para dos cosas buenas en nuestra vida. La primera, comenzar a depender de Dios. Esa es una de las cosas más maravillosas que tenemos hoy. Comenzar a depender de Dios. Es una de las maravillas de Dios para nuestra vida. Dependa de Dios y usted va a empezar a ver milagros. Dependa de Dios y usted empezará a ver milagros. Y la segunda cosa es sacarle todo el máximo provecho a la debilidad para que se convierta en fortaleza por medio del poder de Dios y por medio de la confesión de la palabra proclamada. Cuando usted toma la palabra y la confiesa, usted se vuelve una persona fuerte. Y si no, miremos para empezar Joel, el capítulo 3 y el versículo 10. Es Joel en el Antiguo Testamento, el capítulo 3 y el versículo 10. Un texto maravilloso que lo podemos convertir en un lema para nuestra vida. Joel 3, 10. Dice la Biblia: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Repítalo conmigo, dígalo usted conmigo. Diga el débil, fuerte soy. Gracias a Dios. El débil diga, fuerte soy. Por eso nuestro tema, cuando la debilidad es fortaleza. Gracias al Señor. Bien, entonces esta es la palabra proclamada. Háblelo, dígalo, expréselo. La palabra confesada, diga el débil, fuerte soy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, fuerte soy. Cuando usted se sienta débil, diga, fuerte soy, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, a propósito de la palabra confesión de fe, Dios habla por medio de este profeta y nos anima cuando nos sentimos por cualesquiera situación de nuestras vidas disminuidos en tres fuerzas. El ser humano tiene tres clases de fuerzas. Están las fuerzas espirituales, que son nuestro amor hacia Dios. Las fuerzas espirituales. Es posible que esa fuerza disminuya. Las segundas fuerzas son las fuerzas emocionales, que se trata de nuestros afectos personales o nuestros sentimientos hacia otros. Entonces, las segundas fuerzas del ser humano son emocionales. Y a la tercera clase de fuerzas son nuestras fuerzas físicas. Las fuerzas físicas tienen que ver con nuestra salud. Cuando nuestra salud disminuye y nuestro vigor queda afectado, entonces podemos pensar que hay un problema, y cuando hay ese problema empezamos a proclamar en medio de la debilidad diciendo, Señor, en ti soy fuerte. Señor, en ti soy fuerte. Vamos a ver entonces en este momento algunos aspectos importantes que nos van a ayudar para ser fuertes. Número 1, miremos. La debilidad se convierte en fortaleza cuando nos encontramos con Dios. ¡Qué maravilloso! Repito, la debilidad se convierte en fortaleza cuando nos encontramos con Dios. Así le sucedió a muchos hombres y mujeres desde el Antiguo Testamento, que cuando ellos estaban débiles, Dios les dio fortaleza. El mismo Jesús de Nazaret, nos dice la Biblia, en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz,
estaba muy débil, estaba muy agotado, y la Biblia dice que un ángel del Señor vino para fortalecerle. Qué maravilloso ese pasaje de la Escritura. Estaba débil, débil físicamente, claro, también, pero dice la Biblia que un ángel del Señor vino para fortalecerle. Hubo un toque celestial del ángel para fortalecer al Señor. A veces nosotros podemos llegar a sentirnos débiles en cualquiera de estas tres fuerzas. Disminuye nuestra fuerza de amor hacia Dios, es posible. Disminuye también nuestros afectos, disminuyen en el aspecto emocional y sentimental, o nos enfermamos y disminuyen las fuerzas físicas. Lo peor para muchos es que a veces ha disminuido no solamente una de estas fuerzas, sino que todas han disminuido. Hay gente que ha disminuido espiritualmente, emocionalmente también se siente sin fuerzas y dicen, me duele el alma, pero también físicamente en muchas ocasiones sentimos que ya no hay vigor. En ese momento es cuando Dios nos ayuda a ser fuertes. Entonces, vamos a encontrarnos con Dios. Tan débil como te sientas, así de fuerte podrás llegar a ser en Dios. Vamos a leer un texto interesante en segundo libro de Corintios, el capítulo 12. Vamos allí a la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 12. Ahí hay un pasaje maravilloso, un personaje del cual Dios nos ilustra, que podamos llegar a aprender cuando hemos estado en debilidad, cómo Dios levanta nuestras fuerzas. Segundo de Corintios 12, y vamos a leer los versículos 7 al 10. Este es el caso del apóstol Pablo, que nos dice que sufrió una enfermedad terrible en su carne. Era una enfermedad que lo debilitaba muchas veces. Dice la Biblia en 2 de Corintios 12 y los versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Observe de nuestro tema, cuando la debilidad es fortaleza. Aquí hay 2 expresiones muy importantes. Bueno, inicialmente el apóstol Pablo nos dice la Biblia que era un hombre muy arrogante. Él mismo lo dice. Yo soy muy orgulloso, me exaltaba mucho por mis revelaciones y el éxito del ministerio. Entonces dice la Biblia, le fue dado un aguijón en su carne. Ya vamos a ver de qué se trata, pero por lo menos miremos las 2 expresiones importantes. El versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 9. Y luego al terminar el versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto parece una contradicción, ¿no? Simuliza o simula una paradoja. Cuando soy débil, soy fuerte. Por eso, cuando la debilidad es fortaleza. Ese es nuestro tema. Sabemos que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne que se ha interpretado como una enfermedad que no curaba. Tenemos algunos datos históricos, no están en la Biblia,
Pero biógrafos, historiadores, dicen que en aquel tiempo parece que ese aguijón de Pablo en la carne era una enfermedad en la piel. Fue una enfermedad tan terrible que dicen que supuraba la piel del apóstol Pablo y expelía un mal olor. Imagínese usted, un predicador, un conferencista con la piel a flor de postema, de supuración y que expide mal olor. Debió ser para el apóstol Pablo algo muy humillante para él. Él podría decir, yo predicando a Cristo y con esta debilidad y con esta enfermedad tan terrible en mi piel. Pero así dicen, que la piel del apóstol Pablo supuraba y expelía mal olor. Era un aguijón. Aquí hay dos lecciones para aprender que debemos también nosotros asimilar. La primera lección es que Dios permitía en el apóstol Pablo esta aflicción para mantener humilde al apóstol. Porque Pablo mismo reconoce que era arrogante a causa del éxito de su ministerio cristiano. En el versículo que vimos anteriormente, el apóstol Pablo dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, el apóstol Pablo era un hombre de mucho éxito. Dios le daba revelaciones, él hacía milagros, él sanaba enfermos, pero esto lo enorgullecía. Y entonces dice que le fue dado un aguijón en su carne. Ahí está la pista de lo que algunos historiadores dicen, en su carne, que era una enfermedad supurativa de la piel, pero a la vez dice que era un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, de esto que estamos aprendiendo, la primera lección, que Dios permitía la aflicción para mantener humilde al apóstol. Y la segunda es que Dios mismo dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cierto, cuando una persona está débil, comienza a depender más de las fuerzas de Dios que de sus propias fuerzas y de sus propias energías. Ahí es cuando Dios tiene la oportunidad de actuar. Sí, repito, ahí es cuando Dios tiene la oportunidad de actuar. Acuérdese, por ejemplo, del pasaje cuando los apóstoles del Señor estaban remando fatigadamente en el mar, en su barca, contra la tormenta, pero no avanzaban nada, ni podían evitar que el barco naufragara. La Biblia dice que habían estado remando con gran fatiga toda la noche. Hubo un momento determinado en el cual ya no tenían fuerzas ni para levantar los remos, ni para levantar sus brazos, para evitar la desgracia de hundirse. Y cuando ya agotaron todas sus energías, es cuando aparece el Señor Jesús en la escena. Y la Biblia dice, viéndolos remar con gran fatiga. El Señor aparece en la escena cuando ya todas sus fuerzas se habían agotado, cuando ya todas sus energías se habían acabado. Aparece el Señor en escena. Nos da la impresión como que uno dice, que Dios tan sádico, ¿por qué los dejó sufrir tanto? Pero no es así. Aparentemente es un Jesús sádico que los deja sufrir, que los deja agotar las fuerzas. Pero no, lo que sucede es que el Señor sabe que en esos apóstoles todavía hay mucha arrogancia, todavía hay mucha fuerza personal, todavía hay mucha autosuficiencia y mucha confianza en sí mismos. Así que el Señor deja que se desocupen las vasijas de toda su fuerza, de toda su arrogancia, de toda su autosuficiencia y de toda su capacidad personal. No es raro que lleguemos a un límite así, en el cual ya no tenemos fuerzas, a veces ni espirituales, ni emocionales, ni físicas.
Y Dios ha permitido que se agoten todos nuestros recursos. ¿Para qué? Para intervenir y enseñarnos lo que Él mismo nos había dicho. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Y sabe qué? Nada es nada, pero absolutamente nada. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Nada podemos hacer si no es por la fuerza del Señor. ¿Quién nos da la fuerza para vivir? Dios. ¿Quién nos da la respiración para vivir? Dios. Dios es el que nos da toda la energía física, espiritual y emocional. Entonces, aprendemos esta segunda lección. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando estamos débiles, ya bajamos la guardia y dejamos que Dios haga todo lo que quiera en nosotros. Es importante saber que este es un gran principio bíblico, pero que no tenemos que esperar que algo nos suceda para depender de Dios. Repito, no tenemos que esperar que algo malo nos suceda para empezar a depender de Dios. Eso es una gran verdad. Es un principio bíblico, pues cuando estamos débiles en cualquiera de las tres áreas de nuestra vida, Dios viene y se manifiesta con su amor por medio del Espíritu Santo en el momento en el cual Él nos encuentra tan débiles, cuando nos encuentra desarmados, cuando nos encuentra sin ninguna resistencia. Escuche este término: cuando Dios nos encuentra sin ninguna resistencia nuestra. Él puede obrar entonces con todo su poder pleno. Y cuando Dios obra con su poder pleno, viene como una explosión de la bendición de Dios, bien sea en nuestra alma, nuestros sentimientos, o bien sea en nuestro cuerpo. Qué maravillosa revelación. Realmente es una revelación excelente, que cuando somos débiles comenzamos a ser fuertes, nos rendimos, bajamos nuestra guardia y le dejamos todo al Señor. Me gustaría ilustrarlo de una manera física o real de la vida natural. Alguna vez conté el caso de un muchacho que estaba arreglando su camioneta en el garaje de la casa y había puesto un bloque y había puesto su gato allí para levantar la camioneta, y él se metió por debajo para arreglar el carro, pero algo sucedió. El gato falló y el bloque se había volteado y la camioneta cayó sobre una de las piernas del muchacho. El papá del muchacho, desesperado, vino y logró levantar con una fuerza descomunal. En un momento, en vilo, él solo levantó la camioneta y el muchacho alcanzó a sacar su pierna debajo del vehículo y pudo liberarse. Algunos expertos estaban asombrados que cómo había sido capaz el padre de este joven de levantar casi 2 toneladas de peso en el envión. Algunos expertos dicen que el ser humano, en un momento de angustia, de emergencia, puede llegar a desarrollar una fuerza descomunal. Así que este padre, con el amor hacia su hijo, logró levantar casi 2 toneladas de peso. Esto es lo que en la Biblia se llama, o lo que Dios dice, sacaron fuerzas de debilidad. Dios quiere que nosotros aprendamos en los peores momentos de nuestra vida a sacar fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Esto habla Dios de los héroes de la fe. Miremos Hebreos, el capítulo 11 y los versículos 32 al 34. Hebreos, el capítulo 11 y los versículos 32 al 34. Dice la Biblia: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,
de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y oiga lo que dice aquí: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué maravilloso este pasaje, nos anima, nos alienta, nos fortalece. La Biblia nos dice que por fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos. Cuando uno tiene fe, mire los milagros que se pueden lograr. Yo pienso que el papá de aquel muchacho sobre el cual cayó la camioneta miró ese carro tan pesado, pero miró a su hijo sufriendo debajo del carro, y ese hombre tenía fe, y con esa fe que podía levantar este vehículo, sacó fuerzas de debilidad y lo levantó. Y la Biblia nos dice: se hicieron fuertes en batallas. Cuando la Biblia dice se hicieron, significa que no tenían fortalezas, sino que se hicieron fuertes. Hicieron un proceso. Dios quiere que nosotros aprendamos el proceso para sacar fuerzas de debilidad. Así que tan débil como te sientas, así de fuerte tú podrás llegar a ser en Dios. Ahí es donde comienzas a andar, como dice la Biblia,